el desafío y también nos brinda la capacidad para estar a la altura de ese mismo desafío. Vivir de acuerdo con el Evangelio requiere de estas actitudes que estamos viendo. Y estamos considerándolos, como hablamos ayer o anteayer, de los peldaños. Y es importante que pasemos por cada uno. Primero humildad, luego gentileza y ahora paciencia. Pablo dice en capítulo 4 de Efesios, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En la Biblia habla en diferentes lugares de la paciencia y hay diferentes palabras que se traducen de diferentes formas. Esta palabra es una palabra que se puede traducir sufrir largo. De hecho, en la vieja versión inglesa dice long suffering, sufrir largamente. La idea de sufrir largo viene de dos palabras, ira y mucho tiempo. Sufrir ira por mucho tiempo. En otras palabras, podríamos ilustrarlo hablando de un fusible largo o una mecha larga. Con los pirotécnicos que hay en ciertas ocasiones, ya los que tienen experiencia saben que si la mecha es más larga, más sano, porque puedes prender el fósforo y meterlo allí y tienes tiempo para correr, ¿no es cierto? Si tiene mecha corta, si tiene fusible pequeño, va a explotar en tu cara. Cuando algo sucede que resultaría en enojo, la persona que exhibe paciencia tiene un fusible largo antes de enojarse. Es lento para enojarse o sufre mucho tiempo. En la Biblia, en los Salmos, Dios es conocido como lento para la ira. Una de sus características, de sus atributos divinos es lento para la ira. Como fruto del Espíritu, Gálatas 5, el Espíritu Santo también nos brinda la capacidad de responder lentamente a cualquier tipo de provocación. Ahora, cuando se trata de sufrir largo, el sufrimiento prolongado, trata principalmente del asunto del pecado y más específicamente el pecado contra nosotros. Aguantamos el pecado contra nosotros sin explotar. Sufrimos largo, tenemos paciencia con la persona que nos ofende. En este pasaje, cuando nos llama a ser pacientes, tener paciencia, se trata del pecado. La paciencia incluye muchas otras circunstancias, cosas que no tienen que ver necesariamente con pecado, solo las frustraciones de este mundo, cuando no encuentras dónde estacionar tu carro o no tienen la marca de pasta dental que tú quieres, o te enojas porque el arroz se quemó o porque no hubo arroz. Hay muchas oportunidades para no tener paciencia, pero aquí está hablando específicamente de ese asunto de cuando otros pecan contra nosotros. ¿Alguna vez has asumido el motivo de otra persona? ¿Has supuesto lo que otra persona está haciendo y por qué? En esa circunstancia, la paciencia significa que tú no vas a explotar, no vas
ni perder el control, ni vas a explotar internamente, porque solo no decir nada no significa que tienes paciencia. Puedes estar tapando la ira, cerrando tu boca, pero todavía está dentro de tu corazón. Pero a veces eso pasa cuando consideramos lo que está en nuestra contra y puede ser real o puede ser percibido. Este tipo de paciencia nos es accesible y aquí tenemos dos formas de aumentar esta paciencia. Primero, tenemos que recordar el evangelio al que fuimos llamados, como empieza el capítulo el apóstol. El objetivo es vivir de manera consistente, digna del evangelio. Ahora, para aumentar tu paciencia, tienes que recordar el evangelio. Tienes que considerar la gran paciencia que Dios tiene para ti a través de Cristo. Al contemplar la paciencia que recibimos de Dios, se esfuerza por emular esa paciencia hacia otras personas. Reconozca que la falta de paciencia puede resaltar aún mayor lucha con humildad y gentileza. El orgullo no ayuda en nada. Por lo tanto, si ya perdiste la batalla del orgullo versus la humildad en el primer peldaño, se puede garantizar que el fusible sea corto. Su mecha es pequeña, se puede garantizar que va a haber explosiones. Además, si no está comprometido con la gentileza, con la amabilidad, en la misma medida aumentará su lucha con la paciencia. Una persona dura o una persona orgullosa seguramente no tendrá paciencia con aquellos que hacen algo en su contra o son percibidos como haciendo algo en su contra. Ahora, el problema está en esa segunda parte también. Hacemos supuestos. Alguien dijo algo y nosotros suponemos que lo dijo contra nosotros y es una falsedad o es un escándalo. Todo regresa a recordar el evangelio. Una persona que vive del evangelio, una persona que entiende el evangelio, que recuerda el evangelio, no se ha olvidado del evangelio, va a tener paciencia, va a poder aguantar ciertas cosas que otras personas no. Todos los días. No todo el día, todos los días. No es que tienes que cada vez que cambias de habitación o cambias de lugar, tienes que recordar de la muerte y la resurrección. Pero todos los días sí. A cada rato tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, que hubo una crucifixión del Hijo de Dios por mis pecados. Él me salvó en su gracia. Yo tengo lo que tengo por su gracia y por su amor por mí. Dios me proporcionó la salvación y con la salvación me dio luz para mi propia pecaminosidad, para alumbrar, para mostrarme lo que está mal en mi propia vida. Y me dio la alegría, el gozo de estar en Cristo como un pecador perdonado. Así que si estoy recordando el evangelio y todo el efecto del evangelio en mi vida, eso va a ayudar mucho en este asunto de la paciencia. Recordar el evangelio requiere práctica. Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, llama a los seguidores de Cristo a ser diligentes, buscando vivir para Dios todos los días. Y nos advierte sobre la posibilidad de olvidarnos del evangelio. Cuando olvidamos, sufrimos las consecuencias y no producimos el fruto que Dios quiere para nosotros como cristianos.
La paciencia es parte de ese fruto. Ahora, relacionado con suposiciones por un momento. Cada vez que creemos conocer el motivo de otra persona, estamos haciendo suposiciones. Estamos convencidos de que sabemos exactamente lo que está en la cabeza y en el corazón de esa persona. Si tú dices algo o haces algo que yo percibo que está en mi contra, si no tengo cuidado, yo respondo asumiendo tu motivo, tu motivación. ¿Qué es lo que estás pensando? Si dices algo que no es cierto, podría ser un error totalmente inocente. O podrías haberme mentido intencionalmente. Si no tengo paciencia, yo voy a suponer que lo hiciste completamente con intención. Para evitar esos supuestos o suponer, sería necesario hacerte unas preguntas. ¿Lo que dijiste no es cierto? ¿Te diste cuenta de eso? ¿O ya sabes que me estás mintiendo? Así, directamente. ¿Cuál fue la motivación por no decirme la verdad? Nosotros podemos ya entablar la conversación, el diálogo. Me protege de asumir motivos y responder con impaciencia. Entender la paciencia de Dios hacia nosotros es de gran ayuda en todo esto. A medida que nos esforzamos por ser pacientes con otras personas, como Dios lo es con nosotros, es importante recordar los aspectos de la paciencia de Dios con nosotros. Dios demuestra paciencia hacia nosotros con un propósito específico en 2 de Pedro 3:9. Sí, es paciente hacia nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él es paciente con nosotros, nos da tiempo para arrepentirnos y llegar a la cruz y doblar la rodilla y recibir la salvación. Él es paciente con nosotros porque Él no quiere que nadie perezca. La paciencia de Dios refleja el deseo de Dios de vernos arrepentidos. El arrepentimiento es el primer paso para la restauración con Él. Por eso Él tiene paciencia. Dios demuestra paciencia por la esperanza que tiene de nuestro arrepentimiento. Cuando personas pecan contra nosotros o percibimos que lo hacen, respondemos con una paciencia similar a la de Dios, porque también deseamos que esa otra persona finalmente disfrute de una relación restaurada con Dios y con nosotros a través del arrepentimiento. Pablo también en 1 Timoteo explica que Cristo demuestra una paciencia increíble con él para que otros puedan entender la paciencia que Dios tiene hacia ellos. En capítulo 1, versículos 15 y 16. Cuando muestras paciencia hacia los demás debido a la paciencia que Dios te ha mostrado, estás mostrando una increíble paciencia que Dios tiene para ellos también. Estás viviendo el evangelio, estás equilibrando el llamamiento de Dios en tu vida con la vida práctica del evangelio. Cuando alguien peca contra ti o percibes que de alguna manera una persona tiene algo o hizo algo contra ti, piensas en Jesús y el significado del evangelio. En vez de tratar de igualar el puntaje en ese momento, tranquilo, paciente, piénsalo bien, enfréntalo si es un problema, pero no presume, no suponga que ya sabe toda la motivación. Cuando luchas con paciencia, reflexiona en el evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos mucho que hablar esta noche porque es la última noche. Así que vamos a
terminar la paciencia en este momento y vamos a seguir adelante después de una canción, por favor. Yo soy sano por tu sangre, yo soy limpio. Es mi sanador. De las cenizas me levantaste. Rescataste, es mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador. En esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Es mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Existe en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Mi confianza está en ti, Señor. Solo en ti. Solo en ti. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti.
sanador, eres mi redentor, ganaste tú por mí, mi victoria está en ti, mi confianza está. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, sanador, mi sanador, mi confianza en ti. Sanador. Gracias. La cuarta característica en nuestro pasaje está mezclado con la tercera en la Reina Valera, pero es una aparte. La cuarta característica del cristianismo auténtico es el aguante. De las 5 características, esta es la más difícil de describir claramente en una sola palabra, porque la palabra griega que se soporta se traduce resistencia entre ellos, soportándose, mostrando tolerancia el uno al otro, y hay algunas otras. Lo más literal probablemente es aguantarse el uno al otro. Para la mayoría de las personas, esto puede ser una de las características más difíciles. Recuerda, estamos hablando de equilibrar en tiempos de pandemia, en tiempos de caos, equilibrar nuestro llamamiento con nuestra manera de vivir. Soportar algo difícil o desagradable, soportar algo por otro o aguantar a otro. Es una extensión de la paciencia que Pablo acaba de mencionar, la tercera característica. La mejor manera es literalmente soportar a otra persona. Ahora, ¿cuál es el sometimiento mutuo? Tenemos que entender que esto trata principalmente de preferencias. La paciencia tenía que ver con los pecados contra nosotros. Ahora estamos hablando de preferencias y tenemos que aguantarnos. Nos pide que seamos pacientes y nos pide que evitemos, se ocupa principalmente de las preferencias. Esto es crítico para la comprensión del pasaje. Una persona humilde, gentil, paciente, vas a elegir aguantarse el uno al otro en amor. Soportarse mutuamente se relaciona con perseverar juntos. Sin excepción, cada persona posee preferencias diferentes. Con el paso del tiempo dentro del matrimonio, algunos ya no tanto, porque no importa tanto. No vamos a luchar sobre nuestras preferencias a cada rato. Nos gusta cómo hacer las cosas, nos gusta cómo decir las cosas a cada uno. Nos gusta cómo nos organizamos o no organizamos, cómo vivimos, de qué lado de la cama dormimos, si con
con la ventana abierta o cerrada, hay tantas preferencias. Todo el día y toda la noche estamos en preferencias. Estamos hablando de las preferencias del uno o del otro o de muchos. Y no está mal, está bien, eso es, así es. El punto que quiero que veamos es que todos tenemos tantas preferencias diferentes que tenemos que intencionalmente preferirnos el uno al otro y tenemos que intencionalmente aguantarnos el uno al otro. Hay tantas cosas. Y en las sesiones de consejería matrimonial, ustedes, pastores, ya tienen alguna experiencia en estas cosas y saben que las cosas más raras se habla, ¿no? Pero ella dijo esto, y él dijo esto, y él hizo esto. Cosas nada tiene de importancia, pero se pelean, se arma la guerra sobre preferencias, sobre no aguantar, sobre no preferir el uno al otro. Hay que admitir y reconocer que hay muchas preferencias, hay cientos de preferencias todos los días. Cada vez que colocas a una persona al lado de otra persona, vas a duplicar la cantidad de preferencias. Y están obligados a chocar. Cuando lo hacen, el texto nos pide que nos aguantemos. El matrimonio funciona como el caso de estudio perfecto. Dos personas se casan, vienen de dos familias, a veces de dos pueblos diferentes, a veces de dos trasfondos completamente diferentes. Y durante el enamoramiento y el compromiso, empiezan a ajustar las cosas. Pero hay muchas cosas que pueden desintegrar esta nueva vida antes de empezar. Y el proceso sigue. Y luego durante todo el matrimonio. Y todos los días las preferencias chocan entre sí. Donde la paciencia se ocupa principalmente del pecado, la paciencia, la resistencia o este aguante se ocupa principalmente de las preferencias. Es interesante que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está la clave, ¿no es cierto? Debido a que este proceso incluye preferencias basadas en deseos y opiniones personales, surgen conflictos. Cuando nos enfrentamos a determinar si preferimos o no una cosa o una persona, esencialmente la guerra espiritual empieza a estallar. Los deseos luchan por el control funcional del corazón de una persona. Cuando una persona nunca cede, nunca prefiere o deja la preferencia de otra persona, hay un olor a lujuria. Para que el matrimonio funcione, tiene que haber el soportaos los unos a los otros en amor. El aguante, el preferir a la otra persona. La batalla de la carne contra el espíritu. Los deseos personales que hacen campaña en nuestros corazones por el control producen una atmósfera donde el amor a uno mismo domina rápidamente la actitud, el pensamiento y el comportamiento. Todo tiene la base en la vida espiritual. Todo tiene la base en tu relación con el evangelio. Cristo nos dio cómo hacerlo.
Y como Él vivió, nosotros debemos, como seguidores de Él, vivir también. El amor que Él manifestó en el servicio a los demás, el creyente también debe amar y manifestar ese amor en servicio a los demás. El amor a Dios, el amor al prójimo, obligan al seguidor de Cristo de todas las formas posibles a soportar a la otra persona. Renunciar voluntariamente sus preferencias personales con el esfuerzo de permitir que la otra persona tenga libertad de vivir de acuerdo a sus preferencias. Todo, recuerdan lo de Kenosis en Filipenses 2. Hay que preferir al otro. Ahora, el amor motiva todo esto, ¿no es cierto? El estilo de vida comienza con humildad, luego gentileza, luego paciencia y luego se aguantan mutuamente en el amor. Y si fallas en uno de los peldaños, vas a fallar en el siguiente y no vas a poder llegar. Así que, si no tienes paciencia en general, específicamente con los pecados de los demás, tendrás dificultades para soportar sus preferencias. El amor con el que estará más comprometido es el amor a sí mismo y no el amor a los demás. Lo que produce un amor por el servicio a los demás incluye tolerar sus preferencias. En el momento de cada decisión hay dos opciones: honrar y agradar a Dios, que siempre incluirá amar al prójimo sinceramente, y honrarse y complacerse a sí mismo. Ahí está. Cada decisión se puede llegar al punto más clave, es agradar a Dios o agradarme a mí mismo. Agradando a Dios va a incluir someterme y aguantar y tolerar a otras personas. ¿Cómo vas a responder? Cuando alguien hace algo que no prefieres, ¿qué piensas? La reacción tuya tiene que ver con humildad, gentileza, paciencia y amor a Dios, ¿o es algo diferente? La quinta y la última característica que vamos a ver se encuentra en el siguiente versículo y vamos de una adelante. En Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí está. Esto es una acción que a nosotros nos toca hacer. En preparación para esta semana, por supuesto, le avisamos a mi suegro que él vive solo, pero en la misma ciudad donde nosotros vivimos. Y Sharon se preocupa mucho de él en todas sus necesidades diarios y semanales y sus citas médicas y todo eso. Tiene 95 años y sigue bien, está bien de salud, un poco flaco, pero siempre ha sido flaco. Y trabaja duro, camina mucho, sale cuando puede. No sale mucho estos últimos meses, pero Sharon le cuida y está bien. Y ella habló con él esta semana, estando acá nosotros en California, muy lejos de donde él vive. Y él mandó saludos a los pastores del Ecuador. Algunos de ustedes le conocen bien, otros quizás se acuerdan de estuvo en uno de los primeros retiros de pastores hace muchos años, allá en el campamento. Y él tiene muchos lindos recuerdos de los pastores del Ecuador. Y él mandó saludos hoy, que les saludemos a ustedes a nombre de él.
Él les tiene en su memoria, en sus oraciones, y está muy orgullosos. Está él muy orgulloso de ustedes porque han seguido fieles al Señor. Él les conoce a algunos de ustedes muchos años, cuando eran jovencitos, y él está feliz en su vejez de saber que hay personas que se entregaron al Señor, se comprometieron a servirle, y muchos años luego siguen sirviéndole. Así que saludos del Dr. Boonstra para todos ustedes. Aquí en esta parte hay varias palabras que nos dan un conjunto de una idea básica. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, primero, tiene que ser mantenida. No es automático. Solícitos. Es decir, tienen que esforzarse para guardar la unidad del Espíritu en vínculos de la paz. La unidad del Espíritu se supone que es obra del Espíritu, pero a nosotros nos toca la parte de esforzarnos. Solícitos. Tengan cuidado, hagan el esfuerzo de guardar, de cuidar, de proteger la unidad del Espíritu. La unidad es importante para el Señor. ¿Qué cree? Yo creo que sí. ¿Recuerda en la víspera de su muerte la gran oración del Señor? Todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿Qué pidió al Padre? Pidió que hubiera unidad. Como yo, dice Jesús a su Padre, como tú y yo somos unos, yo quiero que ellos también sean unos. Quiero que sean una sola. Quiero que estén de acuerdo. Quiero que pasen en armonía, en unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu es quien da la unidad. Es en el Espíritu que nos unimos. Tú y yo, los dos, somos templos del Espíritu Santo. Él está en mí y Él está en ti. Y si no nos llevamos bien, algo está mal, porque Él quiere que estemos unidos. La unidad del Espíritu, vínculos de la paz. La otra cosa que queremos enfatizar aquí es que sí hay, y hemos hablado de esto, creo que en cada retiro de pastores por 20 años, y lo seguiremos hablando. Hay una diferencia entre unidad y uniformidad. Se entiende por la palabra. Uniformidad, todos con el mismo uniforme, ¿sí? Todos exactamente iguales. No podemos saber cuál es cuál, porque todos se ven igual. Me sorprende a veces cuando veo un grupo de soldados terminando su escuela, terminando la primera parte, y todas las madres y los padres están allí esperándoles. Y en todos ellos, a mí me parecen todos iguales. El mismo uniforme. Todo, de cabeza hasta las botas, todo exactamente igual, el mismo color, el mismo diseño, todo igual. Lo único que cambia es el nombre que está aquí en el pecho, que es muy pequeño de lejos, pero la madre sabe cuál es cuál. Se entiende, ¿no es cierto? Pero Dios no espera que todos salgamos como soldaditos, todos exactamente iguales. No está pidiendo que guardemos o que mantengamos la uniformidad y que todo el mundo sabe
que somos de Dios por la manera que nos vemos. No, Él no dijo eso. Conocerán que son míos por el amor que hay entre ustedes. No porque todos parecen iguales. No porque todos se visten igual, no porque todos cantan igual, no porque todos predican de la misma forma, no porque todos tienen el mismo horario y las mismas actividades y todo es exactamente igual de una iglesia a otra y de un pueblo a otro y de un país a otro. No, 100 veces no. Dios no está pidiendo uniformidad. Él está pidiendo unidad del espíritu, el vínculo de la paz, encima de el soportarnos en amor. ¿Sí? Es hermoso esto. Estamos subiendo los peldaños, estamos siguiendo los pasos. Ya hemos pasado por lo de amor y por el aguantarnos y ahora hay paz. Y tenemos que cuidar esa paz, tenemos que esforzarnos para mantener, guardar esa paz, esa unidad en vínculos de la paz, esa unidad que Dios quiere que haya entre nosotros, no uniformidad. Me encantó anoche ver todas las pantallitas pequeñas. Esta noche estoy en mi teléfono porque no salió en la computadora, así que no veo nada. Pero cuando termino voy a esperar un rato y ver si puedo ver las caras otra vez, así que no se vayan rápido. Pero me encantó. Algunos de ustedes yo veo cada 2 años, más o menos, cuando viajamos a Quito. Hay graduación del instituto, hay aniversario, alguna iglesia nos invita y cada año o 2 años estamos por allí. Pero algunos de ustedes no les he visto en años, viven en otras partes, tienen sus propios ministerios, no tenemos todo en común, pero sí tenemos lo básico en común. Y la Biblia dice que podemos nosotros guardar la unidad en vínculos de la paz. Sí debe haber unidad. Somos esencialmente lo mismo. Somos hombres llamados por Dios para proclamar la verdad y tenemos mucho en común. Y eso que tenemos en común debe ser mucho más importante que las cosas que no tenemos en común, como la geografía y la dirección y dónde vivimos y todas las otras cosas que están separándonos en este momento. No debe tener nada que ver con nuestra unidad. Yo me siento parte de este grupo, he sido parte de este grupo desde 1979. Y me siento como en familia. Y como en cualquier familia grande de 100 personas, no nos vemos todos los días. Y algunos de esos tíos y sobrinos no les vemos en años porque viven en otro mundo. Pero somos de la misma familia. Hermanos, tiene que haber ese esfuerzo, solícitos, esforzándonos para mantener, para guardar la unidad que debe haber entre nosotros. No es producida por nosotros la unidad. La unidad viene del Señor, del Espíritu Santo de Dios. A nosotros nos toca guardar, proteger, que no entren las cosas que a veces entran, para distraernos, para separarnos. Cada uno vamos a tener ministerio, cada uno vamos a tener un programa en nuestra iglesia o vamos a tener una manera de hacer discípulos o un sistema de evangelismo. Cada uno vamos a tener lo que nos toca, lo que nos parece. No tenemos que ser iguales. No tenemos que todos gustar de lo mismo, pero sí tenemos que pelear, esforzarnos por mantener y guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que saber lo que estamos haciendo. El mundo tiene que saber que somos de la misma familia, que la prédica del Evangelio del Señor Jesucristo es de suma importancia y más importante que todas esas cosas pequeñas que puedan haber dividido la unión.
No somos llamados a la uniformidad. Me gusta el ejemplo de la música. Me gusta pensar en la música como donde la Biblia dice que es hermoso que los hermanos habitan en armonía. La armonía, no soy tan músico como algunos de ustedes, y ahí aparece de pronto David Sánchez, por ejemplo. No sé todo lo que hay que saber de música, pero sí me casé con una música. Así que yo sí entiendo suficiente para saber si hay una nota que es la melodía. Y si todos cantamos la melodía, está muy bonito. Hay mucho volumen en la melodía. Pero cuando alguien aprende la armonía y cante otra nota que armoniza con la melodía, de pronto la canción sale mejor. Y si hay 3 o 4 diferentes partes cantando diferentes notas y es organizado y es entendible, es un coro. Y es un coro magnífico y es hermoso. Y cuando hay un coro grande cantando diferentes voces, pero todos en armonía, la Biblia dice que es hermoso, que los hermanos se llevan en armonía, no uniformes. Está bien, si todos quieren cantar melodía, pero qué lindo cuando alguien cante otra parte y se mezcla. Y somos un poquito diferentes, no somos iguales, pero sí tenemos lo importante es igual. Lo básico, la unión en el Espíritu Santo de Dios. Somos hijos de Dios, somos siervos de Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo y estamos haciendo la obra de Dios en este mundo y Dios va a bendecirnos cuando somos solícitos para guardar la unión, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Paz. ¿Notaron? Qué hermoso. Que Dios nos recuerda la necesidad de paz. Estamos hablando de características necesarias para equilibrar el llamamiento de Dios en nuestras vidas con la vida práctica, con humildad, mansedumbre, paciencia, aguante y esforzándonos para guardar la unidad del Espíritu en vínculos de la paz. Vínculo es la cosa que nos agarra, que nos amarra juntos. ¿No es interesante que estamos amarrados juntos? Estamos agarrados de la mano cada uno, o estamos brazo en brazo, en paz. En el siguiente capítulo, o el siguiente, Pablo va a hablar de armadura, va a hablar de enemigos, va a hablar de guerra espiritual. Y chicos, estamos en una guerra espiritual. Y cada día es tenaz y más tenaz. Yo creo que la trompeta está cerca. Yo creo que el mundo está listo para la tribulación y la gran tribulación. Y el anticristo. Pero estamos aquí todavía, así que no es todavía la tribulación. Pero todo está preparándose para terminar. Y estamos en estos últimos días en guerra. Pero no es una guerra entre nosotros. La pelea no es aquí. La pelea es acá, allá afuera. Nosotros tenemos que esforzarnos para guardar la unidad en espíritu, amarrados juntos en paz para ganar esa batalla. Tenemos que trabajar juntos en esto. Tenemos que ser hombres de paz el uno con el otro. Nuestro enemigo no es el otro pastor.
No importa que estén en la misma ciudad o el mismo pueblo. No somos de bandas opuestas. No somos pandilleros. Somos soldados del Señor, estamos en el ejército de Él y estamos contra el diablo, contra todo lo que Él está haciendo. Estamos proclamando el evangelio de la paz a los que tanto necesitan paz y debemos mostrarles. Así es paz. Cuando dos pastores se pueden llevar, cuando hermanos de diferentes iglesias se llevan bien, cuando las mujeres se pueden reunir para sus cosas y los jóvenes pueden reunir para sus cosas. Y hay unidad del Espíritu en vínculos de paz. No estamos en competencia, por favor. No estamos tratando de ver quién tiene más ovejas de otras partes. Hagamos nosotros el trabajo del evangelio, el discipulado, llevándonos bien el uno con el otro, portándonos bien, aguantándonos y uniéndonos en vínculos de paz. Solo me dieron 3 noches. Pero eso no es problema para uno que puede hacerlo rápido, ¿no es cierto? Aquí son las 6:38, así que tenemos tiempo todavía. Quiero que busquen en el libro de Jueces, por favor. Jueces capítulo 6. Y con en este cuento bíblico cerramos esta reunión. En Jueces 6 ustedes conocen lo que pasa aquí. Gedeón es llamado por Dios. Estamos equilibrando el llamamiento de Dios con la vida práctica. Vamos a ver un llamamiento, ¿de acuerdo? Iba a saltar y leer unas pocas partes, pero esto es rico. Quiero que lean conmigo, que escuchen bien. Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. 7 años. Llevamos apenas 7 meses en esto, en nuestro problema. 7 años. Se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temas a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová. ¿Captaron? El ángel de Jehová. Ya saben quién es. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo
en el lagar para esconderlo de los madianitas. Tenemos el trasfondo. Aquí es lo que está pasando. Tiempos horribles, semejantes al desierto en que nos encontramos. Esta pandemia que tiene todo patas arriba. Podríamos comparar, pero basta decir que estaban mal. No había qué comer. Estaban asustados. Y nos acaba de presentar a Gedeón, un hombre tímido, escondido y escondiendo las cosas. Y el ángel del Señor, versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Qué hermoso! ¿Recuerda la noche que Dios te llamó al ministerio? ¿Recuerda en esa reunión donde estabas ese domingo o ese fin de semana o en ese campamento o en esa reunión? ¿Recuerdas cuando Dios puso su mano sobre ti? ¿Te dijo algo semejante? ¿Tú te sentías tímido? ¿Escondiendo? Y Él no te llama lo que pareces en ese rato, Él te llama lo que Él quiere que seas. Varón esforzado y valiente. Este pobrecito temblando de miedo. Jehová está contigo. ¿Quién puede decir eso? El ángel de Jehová puede hacerlo. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Te has preguntado eso últimamente? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová no nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Quién soy yo para hacer todo esto? Y él dice, yo estoy contigo. Yo te envío, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con una punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de vista. Estoy contigo. Viendo esto, Gedeón, que era entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel del Señor cara a cara. Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Después viene la confrontación, los ídolos, y en 34 está la transformación. Entonces, versículo 33.
Todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los amalecitas se reunieron con él. Hermanos, para terminar esta noche, tú te sientes posiblemente como Gedeón. Yo sé lo que Dios ha hecho en el pasado, pero me siento desamparado. No veo ahora lo que vi antes. Los resultados de mi ministerio no son lo que era antes. La gente no está escuchando. Nadie quiere abrir su vida al Señor. Nadie quiere entregarse al Señor. Los bautismos son pocos, los discipulados menos. Me siento como desamparado. Quiero decirles que Jehová dice, aquí estoy. Dios está con nosotros. Y Él es un Dios de paz. Y Él nos da paz. Le dice a Gedeón en ese momento, paz contigo. Tú vas a estar bien. Después pasa lo de los ídolos y Gedeón se pone de pie. Y la Biblia dice que bajó entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Tú y yo sabemos que el espíritu llegó a nuestra vida en ese día en que confiamos en Cristo como Salvador personal. Todavía recuerdo. No recuerdo que el espíritu vino, no sabía eso hasta muchos años después. Pero recuerdo ese día cuando Alicia Ruiz García, mi maestra de escuela dominical, abrió la Biblia y dijo, ¿quién de aquí quiere ser salvo? ¿Quién quiere conocer a Cristo como Salvador personal? Y yo, un chico de 7 años, hijo de pastor, haber escuchado la palabra de Dios por 7 años, dije, aquí, yo quiero. Y ella me guió al Señor. Y desde ese momento soy hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. Pasé por lo que todos pasan y Dios puso su mano sobre mi hombro y dijo, quiero que me sirvas. Y seguramente había algo de duda. Soy el quinto de 10 hermanos. No soy el más poderoso, no soy el más talentuoso. Seguramente es otro. Seguramente en momentos había algo de dudas, pero Dios me estaba llamando a lo que Él me iba a hacer, no lo que yo era. Y Dios nos llamó y nos llevó a un lugar muy lejos de casa para invertir nuestra vida, para ver lo que Dios quería hacer, sin ilusiones de grandeza. Vamos a obedecer al Señor, vamos a ver qué pasa. Y mira lo que pasó. Dios quiere seguir bendiciéndonos a nosotros. Y esta noche yo le voy a pedir al Espíritu Santo que otra vez me use. Y quiero que tú también, allí donde estás. Algunos están con sus esposas, perfecto. Con sus hijos está bien. Algunos están solos en alguna parte, perfecto. ¿Qué tal si pedimos al Dios de Gedeón que nos dé una oportunidad más para servirle? Que nos libra de las ataduras que tenemos para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Y que mientras tanto busquemos creativamente cómo proclamar el evangelio a tantas personas que necesitan. Muchos de ustedes mañana en este mismo aparato estarán predicando y enseñando. Otros tienen otras maneras, otros métodos. Pero pedimos esta noche que Dios nos utilice otra vez. Si lo pudo hacer con Gedeón, lo puede hacer con nosotros.
Oremos. Padre Celestial, en esta noche estamos tan agradecidos por la obra que tú has hecho en las vidas de cada una de las personas en estas pantallas por todas partes del Ecuador y algunos acá en Estados Unidos. Yo pido, Padre, que tú obres en nuestras vidas en época de pandemia, en época de caos. Sí necesitamos equilibrar las cosas de nuestra vida. El llamamiento que tú has puesto sobre nosotros tiene que equilibrarse, tiene que pesar igual que el trabajo que tienes para nosotros. La obra que tienes que nosotros hagamos, de compartir el evangelio, de discipular a los creyentes, de bautizar a los decididos. Padre, te pido tu bendición. Te doy gracias por el ejemplo que nos has dado de personas que lo han hecho por muchos años. Gracias por mi suegro. Gracias porque él sirve de ejemplo ocular de lo que tú puedes hacer en la vida de una persona consagrada a ti. Y te damos gracias por el testimonio de él. Y pedimos que podamos seguir esas pisadas. Señor, estamos en esta caminata contigo. Estamos siguiéndote. Queremos tener estas características en nuestras vidas. Queremos la humildad. Queremos la mansedumbre, la amabilidad. Queremos la paciencia y queremos el aguante. Por eso, en esos momentos que más necesitamos. Y Padre, sí queremos tener de ti la unidad en el Espíritu, vínculos de paz. Que el mundo pueda ver que aquí hay unos siervos tuyos en diferentes lugares con diferentes métodos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Te pido, Padre, tu bendición sobre nosotros en esta noche. Ayúdame a mí personalmente a hacer lo que tú quieres que yo haga. Deme las fuerzas, deme la visión, la claridad. Y pido lo mismo por cada uno de mis hermanos. Los que van a predicar mañana, que tú les bendigas grandemente. Que haya personas entregando sus vidas a ti mañana por la obra de tus siervos aquí reunidos. Padre, yo pido tu bendición. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos. El nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Hermanos, me despido. Les agradezco muchísimo la oportunidad que me permitieron. Gracias por los de la directiva que me hicieron la invitación. Cuando Fernando me dijo que me invitaron, yo pensé que era con un viaje. Yo iba a pagar el viaje, yo tengo ahorrado para eso, pero el avión no quiere ir, así que luego me contó, no, es por Zoom. Me entristecé un rato, pero luego me alegré. Estamos muy felices de poder estar juntos de esta forma. Gracias por la bendición en mi vida, por permitir esto. Sigan orando por nosotros, por nuestro ministerio. Mañana viajamos aquí. La temperatura hoy día era 30 grados centígrados. En Arizona, donde vamos mañana, es 45 centígrados. Así que es más caliente que Santo Domingo. Así que vamos adelante. Dios nos va a bendecir. Vamos a pasar unos días con nuestra hija Stacy y su familia, y de allí regresamos a cuidar al ancianito. Que Dios nos ayude y que nos bendiga. Y en verdad voy a orar por todos los que me mandan alguna carta, alguna petición. Estaré orando, y que Dios nos bendiga y nos muestre el camino por el cual tenemos que andar en medio de toda esta confusión y caos. Dios tiene un plan y Dios nos tiene a nosotros en sus manos para cumplir con ese plan. Así que me despido con la bendición de Dios y pidiendo la bendición sobre ustedes cada uno. Muchas gracias.